Mi nombre es David Naranjo, estudiante de la carrera de Derecho, y hoy les voy a hablar acerca de los efectos jurídicos del incumplimiento del contrato de compra-venta, de acuerdo al Código de Comercio ecuatoriano. En primer lugar, voy a hablar acerca de los elementos de la compra-venta y el arriendo mercantil. Por un lado, en cuanto a la compra-venta, podemos señalar que en su estructura fundamental se requiere, al igual que lo determina el Código Civil, en primer lugar de la cosa, que es lo que el vendedor se obliga a transferir, y el precio, que es el dinero que el comprador paga por ella. Como elemento diferenciador, se puede considerar que lo que da carácter comercial a un contrato de compra-venta mercantil es justamente su finalidad económica, debiendo realizarse esta actividad económica de manera habitual, organizada y dirigida a un mercado. También es importante señalar que si el precio se paga parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato de compra-venta, si el dinero vale más, es definido como contrato de compra-venta. Caso contrario, se entenderá como una permuta. Por otro lado, en cuanto al arriendo mercantil o leasing, para que un arriendo mercantil adquiera la connotación de mercantil, debe concurrir obligatoriamente los siguientes elementos. En primer lugar, el contrato debe celebrarse por escrito y debe inscribirse en el libro de arrendamientos mercantiles a cargo del registrador mercantil. Segundo lugar, debe incluir un periodo obligatorio para ambas partes, el cual no puede ser inferior a 5 años para bienes inmuebles o debe coincidir con la vida útil en el caso de otros bienes. Por otro lado, la suma de la renta durante el plazo forzoso más el precio de la opción de compra debe exceder el precio por el cual el arrendador adquirió el bien. También el arrendador debe ser obligatoriamente el propietario del bien. Y al terminar el plazo, el arrendatario debe tener el derecho de comprar el bien por un valor residual no inferior al 20% del total de la renta, o prorrogar el contrato. También puede recibir una parte de valor residual si el bien es vendido a un tercero o recibir un bien sustitutivo. El otro aspecto analizado son los efectos jurídicos del incumplimiento del contrato de compra-venta. Ante un incumplimiento de las obligaciones, sea del comprador o del vendedor, el ordenamiento jurídico mercantil ecuatoriano otorga a la parte afectada remedios contractuales, generando los siguientes efectos jurídicos. En primer lugar, tenemos la terminación unilateral. La parte afectada tiene el derecho de dar por terminado el contrato de manera unilateral. Esta terminación sufre efecto después de 72 horas de recibida la notificación, dejando a salvo el derecho de demandar los daños y perjuicios ocasionados. Alternativamente, el afectado puede demandar el cumplimiento exacto del contrato o ejercer la acción de resolución, sumando en ambos casos los daños y perjuicios. No cabe que el juez otorgue plazos de gracia en cuanto a la resolución. También se puede pedir una indemnización integral. En este caso, el resarcimiento incluye tanto el daño emergente, lo que es la pérdida patrimonial, como el lucro cesante derivado del incumplimiento. Si el incumplimiento radica en la falta de pago, pues también se aplica la generación o establecer intereses correspondientes. En cuanto a los derechos específicos frente al incumplimiento del vendedor, en este caso el comprador no está obligado a aceptar las mercaderías inconformes. Puede exigir su reparación o declarar terminado el contrato si lo notifica dentro de los plazos muy cortos. Por ejemplo, un máximo de 7 días desde que conoció el incumplimiento distinto a una entrega no adecuada. También el vendedor puede fijar un plazo suplementario razonable para que el comprador pague o reciba la mercadería. Además, si el comprador se demora en la recepción, el vendedor puede retener la mercadería hasta que el comprador le reembolse los gastos de conservación. Como último punto, tenemos la interpretación y la prueba de los contratos mercantiles. Sobre este tema, en primer lugar, se deben aplicar algunas reglas de interpretación. En este caso siempre va a prevalecer la intención de los contratantes, la cual se debe determinar analizando no solo el contrato, sino las relaciones precontractuales, prácticas y las conductas posteriores a la firma, así como el sentido de los términos en este sector económico. Existe también una protección al no comerciante. Si el contrato se celebra entre un comerciante y alguien que no lo es,
Toda duda se interpretaría a favor del no comerciante. Una parte también no puede actuar en el proceso de forma contradictoria a un acuerdo previo celebrado con su contraparte. Y por último, si los términos del contrato son claros, debe acudirse siempre al sentido literal de las palabras. A su vez, las cláusulas dudosas deben interpretarse sistemáticamente, es decir, dándole el sentido que resulte del conjunto de todas las cláusulas. En cuanto a las reglas de la prueba, los contratos se pueden probar por cualquier medio admitido en el ordenamiento jurídico. La prueba de testigos es plenamente admisible sin importar el monto y aunque no existe el principio de prueba por escrito. La forma escrita como requisito de existencia, aquí cuando la ley exija que un contrato mercantil conste por escrito como requisito de forma, ninguna otra prueba es válida. A falta del escrito, el contrato se considera como no celebrado. También puede mostrarse por cualquier medio, pero la fecha de letras de cambio, pagarés y endosos se presume cierta, salvo ciertas pruebas en contrario. Y por último, los asientos o en los libros de comercio o asientos contables también hacen plena prueba sobre los actos del comerciante. Y no solo se admite la prueba que intente destruir lo que él mismo registró. Además, las facturas comerciales negociables también son consideradas como documentos de prueba. Hasta aquí la exposición. Muchísimas gracias.